más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos. Como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fríñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo. Yo hablaré. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman.
Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta, que el que sirve a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte, ¿y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma
sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando el son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Tú me hayas amado. Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría y qué bendición ya poder tenerlos aquí reunidos para iniciar una nueva jornada de estudio bíblico, de aprendizaje de la palabra de Dios. Espero que ojalá esté disponiendo de este tiempo, de este momento, para poder compartir junto con nosotros esta bendición que significa aprender más de las Escrituras, más de su palabra y, por cierto, también ser desafiados con estos estudios bíblicos para seguir creciendo en nuestra fe y doctrina. Hemos estado aprendiendo por largas semanas, ¿cierto?, varios estudios que han sido de tremenda bendición para nuestras vidas, y queremos en esta tarde seguir aprendiendo más sobre este estudio que le hemos llamado sectas y religiones. Aprendimos dos sectas bastante complicadas y bastante poderosas y bastante fuertes, como son los Testigos de Jehová y los Mormones. Y hoy nos corresponde hablar en nuestro estudio, y espero en Dios que ojalá usted pueda tener su material ya a mano para poder estar con nosotros. El material lo envié al grupo de la iglesia. Si alguno de ustedes no lo tiene, por favor me lo puede pedir. Yo con mucho gusto se lo puedo traspasar. Hoy día nos corresponde hablar en nuestro estudio Sectas y Religiones acerca de los adventistas, también conocido como los sabatistas. Y hay una gran confusión con ellos porque la gran mayoría de los cristianos verdaderos piensan que ellos también son una iglesia cristiana o una iglesia hermana. Pero como vamos a ver en este estudio, le ponemos de plano, ¿cierto?, una denominación como secta, porque los adventistas, en su profunda convicción y en sus declaraciones doctrinales, tienen abismantes diferencias con las iglesias que practican el cristianismo verdadero. Por lo tanto, a la luz de esta afirmación, podríamos ya entender que los adventistas o los sabatistas no son una iglesia cristiana, y los vamos a ver el por qué. Vamos a aprender hoy día, vamos a ir allá para ver un poquito los temas que vamos a tratar durante esta sesión, y que básicamente son los mismos que se han repetido. Vamos a aprender un poquito acerca de la historia de los adventistas, hablaremos un poquito de las principales diferencias doctrinales que nosotros tenemos con ellos, y algunas conclusiones como para ya terminar este tiempo de estudio bíblico. Por lo tanto, espero que esté preparado para poder entrar en este estudio. Recuerde que nosotros hacemos este estudio dividido en dos secciones. Un tiempo para aprender y luego vamos a tener un break como de 10 minutos para que usted pueda refrescarse, tomar un poquito de aire y luego volver renovado, ¿cierto?, para seguir en este estudio. Pues bien, sin mayores preámbulos, vamos a entrar a la primera parte de nuestro estudio, que es
aprender un poco de la historia de los adventistas. Como siempre lo he dicho, conocer la historia es sumamente vital para nosotros, porque será la manera de cómo nosotros podremos en algún momento, si se nos presenta, hablar con una persona que pertenece a uno de estos grupos, saber cómo enfrentar o cómo quizás responder hacia sus desviaciones que nosotros creemos que están tergiversadas. Y vamos a aprender hoy día acerca de la historia de los testigos de Jehová. Y vamos a comenzar diciendo que esta iglesia o este movimiento se inició con un fuerte movimiento llamado los del Advenimiento, o también conocido como el movimiento millerista. Esto surgió a mitad del siglo XIX con un predicador bautista llamado William Miller, que enfatizó en su doctrina o en su predicación el retorno de Cristo a la tierra. Este pastor de la ciudad de Nueva York, junto a muchas denominaciones en Europa y en América, llegaron a la conclusión, a través de sus cálculos y de su estudio, que Cristo volvería a la tierra en el año 1843. Sin embargo, para su decepción, tanto de Miller como de sus discípulos, esto no ocurrió. Y por lo tanto, después de tantos intentos de quizás darle una explicación o de alguna otra manera darle vueltas por qué esta profecía no se había cumplido, este hombre, Miller, decidió retirarse, arrepentirse, volver a la comunión de su antigua iglesia bautista donde él fue restaurado y siguió, ¿cierto?, nuevamente creyendo la misma fe. Ahí usted puede conocer a este William Miller. Pero como todas las cosas, lamentablemente, hermanos, a pesar de que muchas veces uno pueda recapacitar y volver a reiniciarse y volver a empezar, lamentablemente las cosas que tú hiciste en el pasado no se pueden borrar con el brazo. Y por lo tanto, los estudios y las posiciones y las declaraciones que en algún momento William Miller con un grupo de iglesias mantuvieron, siguieron en vigencia. No es que se acabaron, siguieron en vigencia. Y al poco tiempo después, un hombre llamado James, con su esposa llamada Helen, de White, de apellido, dijeron que Miller en realidad no estaba equivocado. En realidad sí, Cristo había venido a la tierra en ese año. Sin embargo, Miller equivocó su enseñanza en dónde había venido. Y no fue en la tierra, Cristo no vino a la tierra, sino que Cristo vino a la tierra, pero Él estableció un santuario espiritual que no se puede ver y que por lo tanto después de ser purificada la tierra, Cristo aparecería. Bueno, como nosotros podemos darnos cuenta, este matrimonio comenzó a tomar bastante protagonismo, pero sin duda Elena de White fue la que tomó mayor protagonismo y fue considerada por sus seguidores como la intérprete infalible de las escrituras. Ahí usted podrá ver una foto de quién era Elena de White. Por lo tanto, ella tomó el protagonismo de este movimiento, capturando, ¿cierto?, a aquellos milleristas que se habían adosado, y por lo tanto ella enfatizando que la doctrina sí era verdadera, que el advenimiento sí se había realizado, comenzó a cautivar nuevamente las masas con su capacidad de oratoria y también con su conocimiento, por lo cual, ¿cierto?, a ella se le adosó el concepto de intérprete infalible de la Biblia. Es esta la razón, hermanos míos, por qué los adventistas leen más los escritos de Elena de White más que la misma Biblia. En el año 1850, James y Ellen comenzaron a publicar una revista que se le llamó The Review Herald, o las noticias del Heraldo, algo así podría ser, con el objetivo de poder diseminar así su doctrina adventista y sabatista a las personas que lo quisieran. Tanto fue el impacto que ellos tuvieron en una época donde había un fuerte movimiento quizás
herético en progreso. Recordemos que en estos periodos de tiempo comenzaron a nacer los testigos de Jehová, comenzaron a nacer los mormones, por lo tanto había muchas influencias, por lo tanto mucha gente ya desilusionada de las iglesias por los tradicionalismos un poquito obcecados, comenzaron a poner atención a estos nuevos discursos. Es así como en el año 1863 el matrimonio White estableció la Asociación General de Iglesias Adventistas del Séptimo Siglo, del Séptimo Día, más bien dicho, lo que hoy día conocemos como Iglesias Adventistas. Elena de White se le atribuyó, aparte de su interpretación infalible de las Escrituras, una inspiración especial como autora de libros fundamentales que sirvieron para el progreso y el avance de la doctrina adventista. Y aquí vamos a seguir aprendiendo. Entre ellos se encuentran libros bastante interesantes. Entre ellos se conoce como el libro El Camino a Cristo. Es básicamente una declaración de cómo tú puedes acercarte a Jesús, cómo tú puedes aceptar a Cristo, con muy buenas intenciones, pero en realidad con una doctrina bastante tergiversada. Otro libro que Elena de White, ¿cierto?, escribió fue El deseado de todas las gentes, hablando, ¿cierto?, de la necesidad del reino de Cristo y por lo tanto cómo puede acercarse. Pero sin duda el libro que más protagonismo tiene dentro de los escritos de Elena de White es este libro, La gran controversia entre Cristo y Satanás, que es básicamente la declaración doctrinal de los adventistas. Estas son las palabras que Elena de White estableció en su base doctrinal y por lo tanto fundamentos base para la iglesia adventista. Y esto finalmente lleva, ¿cierto?, a que los adventistas crean que Elena de White tuvo una inspiración especial por Dios, básicamente recibió la misma inspiración como los apóstoles o los hombres de Dios para escribir la palabra de Dios, lo ponen al mismo nivel para escribir estos libros. Por eso decimos que para los adventistas los escritos de Elena de White son tan o más importantes que la misma palabra de Dios. La sede mundial de los adventistas está en los Estados Unidos y actualmente llegan a una cantidad de 21 millones de miembros en todo el mundo. Pero ellos tienen una forma muy hábil para poder nosotros llegar, y a través de su símbolo característico, que usted lo puede ver ahí, poderlos encontrar en distintas áreas de la vida de cada persona. Nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que los adventistas del séptimo día se han dividido en 12 divisiones administrativas y a la misma vez en distintos grupos de asociaciones, especialmente en áreas sociales. Es así como podemos ver el avance en cuanto al establecimiento de iglesias, el avance misionero, los programas, ¿cierto?, para el conocer la palabra de Dios, pero a la misma vez exitosos en sus avances sociales. Hablamos de colegios, hablamos de universidades, hablamos de centros de ayuda social, hablamos también de radios, televisiones, ayudas a jóvenes y promociones acerca de la libertad religiosa. O sea, los adventistas han podido llegar a distintas áreas de la sociedad propagando su doctrina y, por cierto, llegando a ser un gran aporte, si lo miramos así, a la sociedad. Porque convengamos pues que las clínicas adventistas, las universidades adventistas están catalogadas o reconocidas como una de las mejores del mundo prácticamente. Por lo tanto, ellos han sabido ser muy hábiles en su forma de cómo llegar a la sociedad. Ellos lograron entender que la gente tenía una necesidad, tenía anhelos sociales y por lo tanto ellos no solamente han propagado su doctrina con libros o cosas así, sino que han podido, ¿cierto?, captar mayor adherencia a través, ¿cierto?, de a través de todas sus formas. Si usted me preguntara, mi querido hermano, si usted como padre tuviera que escoger entre poner a su hijo en una iglesia, en un colegio de adhesión católica y a uno adventista, obviamente la adventista sería mucho mejor que la católica.
pero de todas maneras, ¿cierto? Si tuviera la posibilidad de no hacerlo, no lo haría, porque claramente, aún dentro de estos lugares donde supuestamente no hacen proselitismo religioso, sí, dentro del fondo, todo es un plan para poder avanzar con su doctrina adventista. Por lo tanto, claramente ellos han sabido ser muy, muy hábiles en cómo han propagado su doctrina y cómo ellos han podido llegar a los aspectos de la sociedad en lugares, ¿cierto?, muy, muy necesitados. Ahí usted podrá ver por qué en gran parte de las comunas usted podrá encontrar básicamente tres clases de iglesias: mormonas, testigos de Jehová y adventistas. Casi siempre, en la gran mayoría de las comunas de Santiago, de Chile, siempre va a haber una iglesia mormona, una iglesia testigo de Jehová y una iglesia adventista, porque ellos son muy hábiles en poder infiltrarse o tener la capacidad, ¿cierto?, de poder aglomerar recursos y tener capacidades para llegar a distintos lugares. Los creyentes, las iglesias bautistas, todavía estamos en pañales frente a aquello. Aún todavía nos cuesta masificar la actividad misionera, aún todavía nos cuesta, ¿cierto?, lograr tener un avance, aunque se han hecho grandes cambios y mejoras a través de los tiempos. Sin duda, estas sectas, con la amplia experiencia que tienen, han logrado, ¿cierto?, establecer de manera más profunda y enraizar más aún en la mente de los hombres, las personas que los siguen, sus doctrinas equivocadas. Dios nos ayude entonces, hermanos, a poder ser mejores instrumentos, mejores siervos del Señor, para poder alcanzar más gente para Cristo, alcanzar más personas para el Señor, basados en los fundamentos de la palabra de Dios. Hemos entonces hecho un breve recorrido por la historia de los adventistas y, hermano mío, vamos a entrar ya a empezar a estudiar lo que para mí en realidad es lo más importante: aprender a reconocer cuáles son las diferencias doctrinales que nosotros tenemos con los adventistas, porque para mí esto es lo más trascendental. Me da lo mismo si los adventistas tienen colegio, me da lo mismo si tienen universidad, me da lo mismo. Eso es, digámoslo así, secundario, hermano. Lo que más importa, hermano, es cómo afecta en el progreso del evangelio y cómo también afecta en cómo se presenta Cristo a través de las personas. Y vamos a ver allá las diferencias doctrinales que nosotros tenemos con los adventistas. Y vamos a avanzar un poco, luego de esto vamos a hacer un pequeño tiempo. Obviamente, hermano, la diferencia más grande siempre será con la Biblia. Vuelvo a repetir, aunque usted diga, aun si usted todavía está aquí con nosotros y siga creyendo que los adventistas son hermanos en Cristo y son una iglesia cristiana, ellos en su declaración de fe, si usted por ejemplo se mete a la página web de los adventistas, usted verá ahí que ellos en su declaración o en sus creencias afirman creer en la Biblia como su única regla de fe. Hablan de Jesucristo como su Salvador, hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo. O sea, exactamente igual su declaración doctrinal como la de una iglesia cristiana. Muchas de las cosas que yo te voy a compartir acá no son expuestas o quizás no son dichas de manera directa por los adventistas. Más bien esto se logra transmitir cuando se alcanza a la persona, cuando se logra, ¿cierto?, un contacto y comienza a ser transmitido todas las cosas que yo te voy a compartir, en las cuales nosotros son importantes que las conozcamos, porque si tenemos la posibilidad de hablar con una persona y llevarlo al verdadero evangelio, va a ser muy necesario que tú conozcas algunos de estos detalles. Vamos entonces a aprender qué creen los adventistas en relación a la Biblia. Ellos profesan creer en el Antiguo y el Nuevo Testamento como inspirados por Dios. Ellos creen en la Biblia, supuestamente. Pero, escucha bien, debe ser interpretada conforme a las visiones, sueños y revelaciones que Elena de White tuvo, ¿cierto?, en su tiempo. Afirman ellos que la Biblia es una luz mayor y los escritos de Elena de White son la luz menor. Por lo tanto, para poder llegar a la luz mayor, necesitamos esta luz menor para poder llegar a un conocimiento
categórico y contundente de las Escrituras. Muy similar a lo que dicen los mormones, que para poder entender la Biblia necesitamos a Moroni, ¿cierto? Y su doctrina. Los testigos de Jehová dicen exactamente lo mismo, pero dicen hay que leer, ¿cierto?, la nueva traducción del Nuevo Mundo para entender la verdadera Escritura. Bueno, todos aducen tener un conocimiento de la verdadera doctrina o de la verdadera Biblia. Pero aquí está el problema. Ellos consideran que los escritos de Elena de White son tan inspirados como la misma Biblia. O sea, Elena de White es la continuación del ministerio profético que sale en las Escrituras, por lo tanto es una mensajera directa del Señor, y por lo tanto lo que ella escribió es inspirada por Dios. Los adventistas declaran oficialmente en sus estamentos a Elena de White como la mensajera del Señor. Sus escritos son fuente continua y autoritativa y proveen el bienestar, la guía, la instrucción y la corrección a la iglesia. Grábese, hermanos, lo que ellos declaran. Ellos dicen que los escritos de Elena de White son fuente continua y autoritativa. Por lo tanto, claramente ellos ponen al nivel de las Escrituras los escritos de esta mujer. Por lo tanto, según los mismos adventistas más conservadores o más, o digamos los liderazgos, dicen que los escritos de Elena de White son el espíritu de la profecía y el mismo testimonio de Jesús. O sea, Jesucristo valida los escritos de Elena de White. Por lo tanto, hermanos míos, no cabe duda que para los adventistas, tanto la Biblia como los escritos de ella misma son palabra de Dios. Son palabra de Dios. ¿Qué podemos agregar frente a esto? Bueno, nuestra posición es absolutamente clara y no va a cambiar. Nuestra única regla de fe y de conducta es, será y siempre será la palabra de Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, fundamentamos nuestro actuar, nuestra costumbre, nuestro servicio, nuestro proceder, conforme a lo que la Biblia nos pide que hagamos. Si hay algo que la Biblia no dice que no hagamos, tenemos que tener el cuidado suficiente, hermanos, de no transgredir los principios de la palabra de Dios. Porque la Biblia será siempre la que nos dirá si es correcto o es incorrecto. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, hermanos míos, no existe ni existirá otro libro u otros libros que por sí mismos sean autoritativos igual que la Biblia. Lo descartamos de plano. Es cierto que en nuestro ambiente cristiano, yo al menos lo personal, tengo como autores grandes teólogos, grandes siervos del Señor que han sido de inspiración y fuente de motivación para conocer las Escrituras, que han escrito libros de teología, libros, ¿cierto?, de comentarios bíblicos, que han ayudado, ¿cierto?, a traer una mayor luz y claridad en algunos aspectos de estudios. Sin embargo, siguen siendo hombres y por lo tanto sus escritos son falibles. Son a veces posiciones personales de cada persona, por lo tanto no deben ser considerados autoritativos. Nuestra última regla de fe siempre será las Escrituras, hermanos, no otra cosa. Ahora, dentro de esto quiero agregar otro concepto, hermanos, que es sumamente importante que usted lo sepa. Y es lo que denominamos en la teología la prueba de fuego. ¿Y cuál es esta prueba de fuego? La Biblia lo establece. Ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. Y si usted tiene una Biblia, lea por favor conmigo detenidamente esta porción de la Escritura. Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él.
Hermano, es claro, es categórico. Uno de los fundamentos o cómo se estableció la iglesia adventista es en base a una profecía creada por Miller el cual decía que Cristo había venido. Cristo no vino, hermano, pero ellos afirman que sí es así. Por lo tanto, podemos afirmar a la luz de este pasaje de Deuteronomio que este profeta es un mentiroso y por lo tanto es digno de muerte. Mire, hermanos, porque no hablan el nombre del Señor y por lo tanto es un falso profeta. Por lo tanto, este pasaje es la prueba de fuego para contrastar a todos aquellos que se denominan profetas, aquellos que se denominan que hablan en el nombre del Señor. Si no se cumple, es un falso profeta. ¿Por qué? Porque no hablan el nombre de Dios. Hermano mío, hoy día Dios no habla por intermedio de hombres. De hecho, Dios terminó de hablar con los hombres directamente hasta el apóstol Juan. Su último libro escrito o hablado directamente a un hombre fue el libro de Apocalipsis y de ahí ya no hay más revelación. Y la Biblia nos establece que el hombre debe ajustarse a lo dicho por Dios en su palabra. Por lo tanto, todos estos tipos, todas estas mujeres que se autodenominan profetas o que hablan en el nombre de Dios, la Biblia declara que son unos falsos profetas, son mentirosos. Por lo tanto, nuestra posición como iglesia es clara. La Biblia es nuestra única regla de fe y no tenemos ninguna otra literatura adicional para poder ayudarnos a entender la Biblia o que nos traiga una luz mayor. No. Y por lo tanto, sentenciamos categóricamente que lo dicho por Elena de White en relación, ¿cierto?, a la autoridad de la palabra de Dios es completamente equivocada. Por lo tanto, hermanos míos, nuestra posición en cuanto a la palabra de Dios es completamente clara. Vamos a tocar el segundo, hermano, y con esto voy a hacer un breve receso. Y vamos a ver, hermanos, dentro de esto, la diferencia que nosotros tenemos con los adventistas en relación a Cristo y la salvación. Y aquí, hermano, tuve que agregar los dos porque, vuelvo a repetir, estamos entrando a conocer las sectas que en su gran mayoría están en casi todos los puntos muy en acuerdo con nosotros. O sea, hablan exactamente el mismo idioma. Es solamente que usted oiga una radio adventista. Existen muchas radios adventistas en el aire, hermano, y tocan la misma música. Hay predicaciones de pastores, ¿cierto?, de una línea fundamental. Hay, ¿cierto?, una terminología, un uso de las palabras muy similar a la que usted está diciendo. Por lo tanto, es claro y contundente, hermanos, que al aprender un poquito más de estas sectas, nosotros estamos viendo que por qué es tan difícil descubrir que no son verdaderos creyentes, porque claramente, hermanos, tienen una similitud muy parecida a nosotros como iglesia. Sin embargo, claramente contradicen absolutamente cada uno de los puntos que nosotros consideramos como doctrina fundamental. Ya vimos acerca de la palabra de Dios. Niegan la absoluta autoridad de la palabra de Dios, tomando otros libros como autoritarios y tomando las enseñanzas de una falsa profeta. Bueno, y ahí tenemos un punto muy radical. Pero veamos en qué creen los adventistas en relación a Cristo y la salvación. Bueno, los adventistas, y aquí ponga atención a lo que voy a decir porque es bastante complicado este punto. Y esto no te lo dicen de buenas a primeras. Los adventistas enseñan que la expiación en la cruz hecha por Jesús no ha sido completa. ¿Qué es la expiación en la cruz? La palabra expiación significa que es el sacrificio perfecto. Se ocupaba, ¿cierto?, en la antigüedad un sacrificio animal para que ese animal, ¿cierto?, pagar el precio por tus pecados. Bueno, en pocas palabras, quien pagó el precio por mis pecados fue Cristo, ¿cierto? Todo lo creemos así. En la cruz Cristo pagó el precio por mis pecados. ¿Pero qué enseñan los adventistas? Los adventistas dicen que aunque Cristo sí murió, su expiación hecha por nosotros no es completa. Ellos dicen lo siguiente en su libro La Gran Controversia. Dicen, la sangre de Cristo, si bien fue para absolver al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no fue, escuche bien,
para cancelar el pecado. En sus escritos encontramos las siguientes afirmaciones: mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos procurar ser perfectos delante de Dios. Por lo tanto, lo que ellos están afirmando es que Cristo, a pesar de que efectivamente murió por nuestros pecados, significa que Él todavía está en un proceso de limpiarnos totalmente de nuestros pecados. Y nosotros tenemos que procurar ser perfectos, hacer buenas obras para poder alcanzar esa expiación. Agregan también ahí en su libro: en lugar de venir a la tierra, como ellos afirman, al final de los 2300 días, o sea, en el año 1843, Cristo entró entonces en un lugar santísimo del lugar celestial para realizar la fase final de la expiación preparatoria de su venida. O sea, Cristo murió en la cruz, la expiación efectivamente fue hecha por el pecado, pero no en su totalidad, sino que será realizada de manera completa cuando Cristo aparezca de manera visible acá en la tierra. Él está de una manera espiritual acá en la tierra, pero cuando aparezca de manera espiritual, ahí nuestros pecados serán completamente perdonados. Eso es en cuanto a lo que ellos creen en la salvación. Pero agregan un punto, hermano, que también es bastante controversial y bastante, de buena primera mirarlo así, bastante aterrador. Y ellos agregan en su doctrina: los adventistas también enseñan que Satanás, escuche bien, que Satanás es quien lleva nuestros pecados, usando Levíticos capítulo 16 versículos 22 al 26 como fuente de su autoridad. Si usted va a esa porción de la Escritura y lea todo capítulo 16 versículos 22 al 26, fue el mandato que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, para que representara primero el perdón que Cristo, que Jehová le daba al pueblo de Israel, pero a la misma vez cómo ellos tenían que apartar el pecado de su nación. Es que el Señor le pidió a Moisés que tomara dos machos cabríos, uno que lo sacrificara a Jehová, que eso representaba el perdón de los pecados, pero otro al cual se le ponían o se le atribuía pecado y se le dejaba ir al desierto. Y ese cordero ahí en Levíticos, o ese macho cabrío, se le enviaba en el nombre de Azazel. Algunos dicen que Azazel es el nombre del diablo, pero en realidad hay una duda bastante grande ahí que lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Pero básicamente ellos toman este pasaje de la Escritura para decir que, lo digo literalmente como ellos lo escriben, según Elena de White, lo que escribió ahí en la gran controversia: se ha visto también que si bien la ofrenda por el pecado señalaba hacia Cristo y su sacrificio, y el sumo sacerdote representa a Cristo como mediador, el macho cabrío expiatorio tipifica a Satanás, el autor del pecado, sobre quien los pecados del verdadero penitente son finalmente cargados. ¿Qué quiere decir con esto? Cristo murió por los pecados, pero Cristo dijo: yo no voy a llevar los pecados, no, porque yo soy santo, por lo tanto se los voy a cargar a Satanás, y él va a llevar los pecados de todos nosotros. Eso es lo que los adventistas enseñan en su declaración doctrinal llamado la gran controversia. Bastante interesante, ¿no? Bueno, lo voy a dejar con la bala pasada porque todavía no le voy a dar la respuesta. Vamos a tomar un breve descanso de un par de minutos para que usted y yo podamos refrescar un poquito la mente y así prepararnos para lo que vendrá un poquito más adelante. Recuerde, hermanos, tener su Biblia, su estudio a mano, y durante el intertanto, si quiere hacer alguna pregunta, estamos dispuestos a escucharlo. Dios le bendiga, tómese un reposo. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré
pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. por la eternidad podría buscar, jamás lo hay nadie como tú.
es mi canción. Mi corazón, tu habitación, tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación, tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Bien, hermanos, seguimos nuevamente después de este tiempo de descanso que nos hemos tomado para seguir en nuestro estudio de los adventistas, ¿cierto? Y estamos aprendiendo acerca de las diferencias doctrinales que tenemos con este grupo sectario. Hablamos acerca de la diferencia que tenemos con la Biblia, en lo cual ellos dicen que la palabra de Dios es autoridad, pero también le dan una atribución divina a los escritos de Elena de White. Y comenzamos a nombrar la diferencia que también tenemos con los adventistas en relación a Cristo y la salvación. Ellos decían, ¿cierto?, que los adventistas que primero que la expiación no fue hecha completa en la cruz y que por lo tanto Cristo cuando viniera nuevamente iba a hacer su expiación completa. Y también ellos aducen, tomando Levítico 16, 22 al 26, o todo el capítulo 16, que el diablo es quien también lleva nuestros pecados. No fue Cristo, fue el diablo a quien se le cargó los pecados de nosotros sobre sus hombros. Bueno, quedamos con responder, ¿cierto?, nuestra posición como iglesia en relación a lo que ellos hablan acerca de Cristo y de la salvación. Si revisamos nuevamente las citas mencionadas anteriormente, implicaría que los cristianos o que los pecados de nosotros todavía no han sido expiados. O sea, o es o no es. En la Biblia es sí o es no. Por lo tanto, si aún todavía no han sido expiados, significa que todavía seguimos estando en pecado. Por lo tanto, la salvación de los creyentes está completamente pendiente. Sin embargo, las Escrituras pulverizan este concepto. Porque en toda la Biblia nosotros nos damos cuenta que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 24, nosotros vemos la Biblia que dice lo siguiente. Por favor, acompáñame a tu Biblia ahí en Juan capítulo 5, versículo número 24. Y lo estoy buscando para que podamos darle juntos lectura a esta porción de la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Suficientemente claro este pasaje. La palabra de Dios traducida literalmente en el concepto de no vendrá a juicio sería literalmente es que no hay condenación para él. No vendrá a juicio. Las palabras de Cristo en la cruz también en Juan 19:30 fueron consumado es. Por lo tanto, esto significa que el precio, la deuda o la satisfacción por el pago por esa deuda había sido completa.
La clara obra de la expiación, ¿cierto?, de Jesucristo fue completo. Por lo tanto, también podemos aseverar en su palabra que Cristo murió una sola vez y para siempre. O sea, la totalidad de la expiación fue hecha por Jesucristo. Hermanos, por lo tanto, no existe sombra de duda en frente a este tema. Cristo perdonó nuestros pecados una sola vez y para siempre, hermano. Una sola vez y para siempre. Por lo tanto, no existe ni la más mera posibilidad de que nosotros seamos medio salvados o que llegará a un punto donde nosotros seremos completamente salvos. No es bíblico, no es correcto, es una interpretación completamente tergiversada y blasfema de la palabra de Dios. Agregamos a este punto que despreciar el sacrificio de Jesucristo es una afrenta a su persona y a su obra redentora. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice: hay que aquel que tenga por inmunda la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Por lo tanto, literalmente yo podría aseverar y tendría argumentos para decir que los adventistas, en base a esta declaración, ellos desprecian o blasfeman o ven como insuficiente la sangre redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, se convierte en una blasfemia hacia su persona. Y en relación a Satanás, hermano, no hay mucho que aportar, porque claramente esta afirmación de decir que Satanás prácticamente es un corredentor junto con Jesucristo, que Jesucristo nos lleva al Padre, pero el diablo fue el que cargó nuestros pecados, es una afirmación completamente falsa. No existe en la Biblia ninguna aseveración de que el diablo tenga alguna posibilidad de poder limpiarnos de nuestros pecados. Es más, la escritura en Isaías capítulo 53 versículo 6 dice literalmente que el pecado del mundo cayeron sobre Jesucristo. Literalmente, por lo tanto, hermanos, es la declaración nuestra es que Cristo fue el que llevó y cargó los pecados de nosotros en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, clamó fuerte diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ese momento, hermanos, fue donde los pecados de toda la humanidad cayeron sobre Jesucristo mismo. Él es el Cordero inmolado. La presentación de Juan el Bautista también, ahí en Juan 1:29, decía: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el diablo. El diablo es el enemigo y él será juzgado. No es un corredentor. Él tendrá que pagar por sus propios pecados y no por los pecados de la humanidad. Cada uno dará de cuenta ante sí, ante Dios. Por lo tanto, hermanos míos, estamos viendo que estos grupos tergiversan y cambian totalmente el sentido bíblico de lo que es la salvación y la persona de Cristo. Pero sin duda, donde ellos tienen mucho controversia es lo que tiene que ver en relación a los eventos futuros. Y hermanos, aquí es como una dinámica. Es como una dinámica. Las sectas siempre hacen exactamente lo mismo. Tienen como la misma forma o estructura. Como que el diablo no varía mucho en eso. Tiene que desacreditar la escritura, diciéndole que está adulterada, diciéndole que está incompleta, diciéndole que no se entiende y por lo tanto crear un nuevo libro, despreciar, rebajar, aminorar la persona de Jesucristo y su obra redentora, su posición como Dios, su posición como Salvador, evidentemente jugar con la salvación de la gente, o sea, hacer que la gente se gane su salvación, que haga obras para alcanzar su salvación y finalmente atemorizarlos con el futuro. Convengamos pues, hermanos, que en el plan bíblico ya no queda nada más por revelar, sino que simplemente estamos esperando la venida de nuestro Señor a buscar a su iglesia, lo que denominamos el arrebatamiento. Por lo tanto, a esta gente le gusta mucho jugar con el temor de las personas para que ellos no se queden acá, no se pierdan, no se vayan a un juicio, no pierdan la oportunidad de ser parte del reino. Algunos les dicen que no sean parte de los 144.000, otros que vas a tener un paraíso terrenal. Y aquí los testigos, los adventistas, exactamente lo mismo. Y en cuanto a los adventistas en relación al futuro, los adventistas, escucha bien, no enseñan la doctrina bíblica del infierno como la Biblia lo dice. Al igual que los testigos de Jehová,
enseñan que los inconversos serán aniquilados y que el infierno es un lugar temporal hasta que venga el castigo eterno, ¿cierto? Donde Dios destruirá a todos los enemigos. Y por lo tanto, hermanos, estamos diciendo que ellos están copiando una doctrina, ¿cierto?, enseñada por los testigos de Jehová, diciendo que los enemigos del Señor serán aniquilados, o sea, serán completamente destruidos, y el infierno simplemente en este momento cumple como un hogar temporal para los que mueren hasta esperar el juicio de Dios, que también obviamente va a ser destruido. En relación a los creyentes, los adventistas enseñan que los creyentes tienen que pasar por una obra, por un juicio de obras, el cual determina su salvación. Según dicen sus escritos, literalmente tomado de la gran controversia, el libro doctrinal de los adventistas, ellos dicen lo siguiente: en un momento señalado para el juicio, todos los que han tomado para sí el nombre de Cristo deben pasar por un severo escrutinio. Ambos, los vivos y los muertos, serán juzgados de las cosas que fueron escritas en los libros según sus obras. Cuando los libros de actas se abren en el juicio, las vidas de todos los que creyeron en Jesús serán revisadas delante de Dios, comenzando por aquellos que vivieron primero en la tierra. Todo nombre es mencionado, cada causa minuciosamente investigada. Se aceptan nombres, se rechazan nombres. Cuando alguien tiene pecados aún presentes en los libros de actas, escuche bien, ellos dicen, carentes de arrepentimiento y de perdón, su nombre será borrado del libro de la vida y el registro de las acciones buenas serán borrados del libro de memoria de Dios. Eso sale literalmente escrito en su libro La Gran Controversia, su base doctrinal. Bueno, entonces el infierno no existe, los enemigos serán aniquilados, y los creyentes tendrán que pasar por un juicio donde serán probados sus obras, y si se encuentra algo que no sea digno para entrar al reino de Dios, su nombre va a ser borrado y enviado, ¿cierto?, con los aniquilados o al infierno eterno, según ellos. Bueno, el infierno no va a existir, va a ser destruido. Bueno, ¿cuál es nuestra posición como iglesia frente a este punto tan melodramático? Primero, rechazamos categóricamente la no creencia de la doctrina del infierno, ya que es completamente antibíblica. No creemos en ninguna cosa, hermanos, que niegue la existencia de un juicio eterno a los que son injustos. Solamente a modo de pasaje fundamental, porque existen muchos, pero voy a dar solo uno. Se encuentra en Mateo capítulo 25, capítulo 46. Mateo 25, capítulo 46. La Biblia dice aquí lo siguiente, dice que estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No es clara en decir, hermanos, que sí hay un castigo. Sí hay un castigo. No puede ser definido un castigo como el estado de conciencia sin sufrimiento, hermano. ¿Quién castiga sin que no tenga una consecuencia? Por lo tanto, esta creencia de que va a existir carencia y sufrimiento, o sea que tú vas a ser aniquilado, sería súper fácil entonces, hermano, apegarse a estas doctrinas, porque claramente para mí sería mucho más fácil ser testigo de Jehová o adventista que bautista. ¿Por qué? Porque claramente, hermanos, para mí yo podría no seguir viviendo mi vida, me da absolutamente lo mismo. ¿Para qué me voy a ir a meter a una iglesia? Sigue haciendo lo que quieres y total, cuando Cristo venga voy a morir y voy a desaparecer de este planeta Tierra. Por lo tanto, voy a quedar completamente impune de todas las cosas que yo hice. Sin embargo, seamos claros y contundentes. La Biblia sí habla de un castigo que implica sufrimiento. La razón, el pecado tiene que ser condenado. Tiene que ser condenado. Y el sufrimiento necesariamente implica un estado de conciencia. Es como una persona que es condenada a una cadena perpetua. Esa condena, hermano, primero implica el castigo por el sufrimiento que ese hombre causó. Pero también es una condena para que él de por vida
esté haciendo caldo de cabeza de las cosas que él hizo mal. Por lo tanto, es una fuerte reprimenda. Es exactamente lo que estamos viendo acá. No puede haber castigo sin sufrimiento, ni sufrimiento sin una capacidad de entender. Las personas, por lo tanto, que irán al infierno, hermanos, serán castigadas por la eternidad. La primera y la mayoritaria, el sufrimiento más grande, es que ellos estarán toda una eternidad sin Dios. En segundo lugar, el sufrimiento de ser acusados por su mente. Quizás algunas personas de las cuales tú le hablaste, le insististe, le predicaste y nunca te quisieron oír, en el infierno recordarán cada una de esas conversaciones y se autolamentarán no haberlo hecho. Y eso habla de estar conscientes. La gente no estará en un estado de hibernación, no estará de manera espiritual, estará tal cual hoy día nosotros nos vemos en el infierno. Así lo declaran las Escrituras. Por lo tanto, es una creencia abiertamente antibíblica pensar que el infierno no existe y que a la misma vez no habrá haber castigo. En segundo lugar, en frente a lo que significa el juicio de los creyentes, la Biblia le enseña esto el tribunal de Cristo. Y hermano, no se asuste con esta palabra, porque el concepto de un tribunal no es básicamente un lugar para emitir un juicio como lo es el trono del juicio blanco, como dice la Escritura. Más bien un tribunal es un lugar donde se evaluarán las obras realizadas por los creyentes en el Espíritu para recibir o no recompensas, pero no habla absolutamente nada de la carne. Esto lo establece 2 Corintios 5:10. Tendremos que presentarnos en el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean recompensadas o no. En otras palabras, hermanos, tú y yo, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no iremos a un juicio de condenación de pecados, sino más bien iremos a un juicio, si lo miramos así, para ver nuestras recompensas. Por lo tanto, yo recibí dones, yo recibí talentos, y el Señor me dirá: ya, César, tú fuiste pastor en la tierra, hiciste lo que un pastor debía haber hecho, hiciste tu pega, y sí, enseñaste a los hermanos, los guiaste en la verdad, y si yo lo hice, Dios me recompensará, y si yo no lo hice, perderé mi recompensa. Me sentiré avergonzado, pero seguiré estando en la gloria de Dios. No será borrado mi nombre y me mandarán al infierno, no, porque mi salvación está garantizada, hermanos. Por lo tanto, no se temorice, haga la obra justa para que cuando se presente delante de Dios, se presente con alegría, como dice la Biblia. Ahora bien, hay algo que usted tiene que descartar, que quizás en unos años anteriores fue bastante popular, y quizás los hermanos más antiguos se acordarán de esto, y que lo enseñaron alguna vez en la iglesia, y que es una enseñanza adventista. Esa imagen del tiempo futuro, donde los creyentes se iban a presentar en la presencia de Dios, y iba a haber como una especie de pantalla donde iban a pasar todos los eventos de la vida del creyente, y el creyente se iba a sentir avergonzado y se iba a alejar, y el Señor lo iba a reconciliar. Y la verdad, hermanos, que eso no es bíblico. Eso es una doctrina adventista, la cual nosotros tenemos que rechazar absolutamente. De hecho, Chick Publication lo adoptó, ¿cierto? Y lo puso como un tratado ahí para mostrar, ¿cierto?, lo que iba a suceder. A los incrédulos les va a pasar eso, pero a los creyentes no han sido llamados para eso. Romanos 8:1 establece que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación literalmente es juicio. No hay ningún juicio para los que están en Cristo. Por lo tanto, hermano, una vez que lleguemos al cielo, nuestras obras serán recompensadas o no. Eso es lo único que sucederá en la eternidad, pero no para ser probados si somos o no dignos de entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, esto lapida absolutamente esta postura errada o esta doctrina falsa que los adventistas enseñan a su gente. Más bien creemos en la responsabilidad del creyente en ser fiel al Señor, a su palabra, para que honre al Señor aquí en su carne. Esto no es chipe libre, hermano, de verdad. El vivir bajo la gracia no es para vivir chipe libre, sino vivir haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé si usted está pasmado, pero yo lo estoy. Porque de verdad, uno se va convenciendo cada día más que esta iglesia adventista del séptimo día para nada son cristianos. Para nada. Sigamos entonces con otras creencias cerradas. Ya vimos las principales doctrinas, pero hoy día examinaremos a la luz de la Biblia
otras creencias que son como fundamentos de ellos. Y evidentemente quizás faltaba la más reconocida por todos nosotros, que es el guardar el día de reposo, ¿cierto? Bueno, por eso se llaman sabatistas, porque ellos guardan el día de reposo, el día sábado. Bien sabido que ellos guardan el día de reposo, ¿cierto? Lo que no es sabido es que ellos enseñan que este es el sello de Dios. O sea, ellos dicen que aquellos que adoran en el día domingo recibirán la marca de la bestia. ¿Me entendió? Lo que ellos dicen o lo que ellos intentan decirnos es que el guardar el sábado también es parte de una manera de demostrar que tú eres salvo o no. Y los que no lo guarden, en este caso nosotros que guardamos el día domingo, vamos a recibir la marca de la bestia porque hemos sido rebeldes. De acuerdo a la teología entonces de los adventistas, la salvación en los últimos días dependerá del día que usted adore. Se recuerda, hermanos, que nosotros nos presentaremos supuestamente ante un juicio donde el Señor probará, revisará los libros y verá, el César no guardó el día sábado, sino que guardó el domingo. Es un blasfemo. Por lo tanto, según la declaración doctrinal de los adventistas, ellos dicen que la salvación dependerá del día que usted guarde para adorar a Dios. Ellos escribieron en su libro de controversias: la institución divina del sábado será restaurada. Y ellos obviamente se otorgan ese privilegio, ¿cierto?, de haber traído esta nueva revelación, esta verdad, han sacado del error a las personas. Generalmente, hermanos, y como lo he estado estudiando hoy día, la gran mayoría de estas sectas se atribuyen a sí mismos como los defensores de la verdadera doctrina, los defensores, como que todo anteriormente estuvo todo malo, como anteriormente estuvo todo errado, y ellos traen la verdad. Es así como parten las sectas, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y después voy a tomar esta misma frase para lo próximo que aprenderemos. ¿Dónde quedé? Bueno, entonces, como yo decía, según lo que ellos están estableciendo, dicen que la institución divina del sábado debe ser restaurada. Por lo tanto, la entrega de este mensaje precipita el conflicto que involucra al mundo entero. La cuestión central será para ellos la obediencia a la ley de Dios y la observancia del sábado. Aquellos que la rechacen eventualmente recibirán la marca de la bestia. Por lo tanto, en todas las citas que estamos viendo de los adventistas anteriormente nombradas, nos dejan muy claro ellos que si tú no guardas el sábado, tú no serás un verdadero salvo. Y esto, evidentemente, es contrario absolutamente al verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio no es guardar un día, no es observar un día en la semana, sino más bien creer en Cristo, el cual dice que nos libra de todo tipo de yugo de esclavitud, incluyendo un día para adorar, para que nosotros nos sujetemos a su voluntad. Es verdad que el Señor pide que nosotros nos congreguemos, es verdad que el Señor pide que nosotros apartemos un día para Él, el Señor dice que debemos tener comunión, lo dice, y también veremos qué día el Señor busca que su iglesia la adore, porque entendamos pues que el día de reposo, como lo vamos a ver aquí a continuación, no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, podemos ver ahí en todos los pasajes que les dejo en su material argumentos contundentes para decir que no hay ninguna referencia a guardar el día sábado en relación a nuestra salvación. O sea, hermano, si yo no guardo el sábado, no iré al cielo. Eso es una falsa doctrina. Es una falsa doctrina. Y por lo tanto, ¿por qué nosotros como iglesia no guardamos el día sábado? ¿Por qué no nos reunimos como iglesia el día sábado? ¿O por qué no nos denominamos sabatistas, sino que somos, como según ellos dicen, marcados por la bestia y no iremos al cielo? Bueno, en primer lugar, porque nosotros creemos que el día sábado, según lo que la Biblia nos establece, no es un convenio, un pacto universal, sino más bien es un pacto hecho entre Dios e Israel. Nosotros podemos ver ahí en el establecimiento de los 10 mandamientos, en el cual en Éxodo 20:10, por ejemplo, si usted lo lee, Dios habla y establece los mandamientos.
¿Cuáles son los 10 mandamientos que la nación de Israel? Es cierto que los 10 mandamientos son de aplicación universal. Sin embargo, nosotros cuando después vemos la amplitud de la ley en el resto de los libros, nos damos cuenta que el día de reposo es una característica perpetua para la nación de Israel. Y esto nos lleva al segundo punto, que Israel o el sábado es una institución, no es una institución perpetua para la humanidad, sino de uso exclusivo para Israel. O sea, es un pacto hecho para Israel y es algo perpetuo que Israel debe observar, pero que bajo ningún punto de vista se le pide a otras naciones que lo hagan. De hecho, la controversia que Pablo tuvo con Pedro ahí en el Nuevo Testamento es que Pedro obligaba a los creyentes a judaizarse, lo cual Pablo lo rechazó porque la Biblia dice que los creyentes no estaban sujetos a la ley. Y eso nos lleva al tercer punto. El sábado formaba parte de la ley, o forma parte de la ley, está ahí todavía, pero que Cristo la cumplió completamente. Esto significa que los que están en Cristo no están sujetos a estar obligados a cumplir un día específico que Él estableció, porque Cristo lo cumplió todo. Y por lo tanto ahora nosotros tenemos que seguir el modelo de Cristo, no el modelo de la ley. La ley nos sirve para darnos cuenta nuestra responsabilidad como pecadores delante de Cristo, que era muy suficiente. Pero en Cristo hemos cumplido toda la ley, por lo tanto hemos cumplido con la ordenanza de guardar el sábado, si lo miramos así, porque Cristo vino a cumplirla en su totalidad. Y como podemos enfocar bien, ni Jesús, ni los apóstoles, ni la iglesia hablaron nunca, exceptuando cuando hubieron controversias, de observar el día sábado. Es más, los creyentes eran tan respetuosos de los creyentes, de los judíos y de los creyentes, de los gentiles, que ellos no solamente se reunían el día domingo, sino que también durante la semana observaban el día sábado. Por lo tanto, era una manera del por qué ellos también alcanzaron a mucha gente para Cristo por su testimonio, y también porque a través del ir al templo ellos predicaban del Evangelio de Jesús. Pero no es una institución obligada por el creyente a guardar el día sábado. Por lo tanto, desechamos, ¿cierto?, el hecho de observar el sábado como el día del Señor, una institución perpetua que tiene que ser observada, porque claramente, con todos los argumentos, no tiene nada que ver con la iglesia. Y Cristo nos ha hecho libres de cualquier tipo de esclavitud que en la ley pueda haber. Pero aquí viene la pregunta, el por qué nosotros nos reunimos el día domingo. Y aquí para nosotros los creyentes hay aún mayor argumento del por qué es más hermoso juntarse el día domingo que un día sábado que no nos corresponde a nosotros. Ahora convengamos pues que todos los días son hermosos para estar en la presencia del Señor, pero estamos hablando del día en el cual el Señor aparta a su pueblo para estar en comunión con Él. Existe este día, y este día en la Biblia es el día domingo. Y las razones fundamentales de por qué nosotros nos reunimos el día domingo. En primer lugar, porque nosotros somos cristianos, o sea, seguimos a Cristo, seguimos su ejemplo. Y nosotros como cristianos tenemos y observamos dos ordenanzas enviadas por nuestro Señor. Una es la de recordar lo que fue la Santa Cena, que es el partimiento de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Hacemos memoria de su sacrificio vicario. Y en segundo lugar, observamos también el bautismo. Y el bautismo es la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo es para nosotros la fuente de nuestra fe, la base primordial de nuestra fe. Es lo que hace real nuestra fe en Jesucristo. Por lo tanto, hermanos míos, ¿por qué nos reunimos el día domingo? Porque nuestro Salvador resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Ahí en Juan 20, versículo 1, podemos observar esa verdad. Que las mujeres cuando fueron a ver la tumba y la encontraban abierta fue el primer día de la semana. El primer día de la semana en el calendario judío corresponde al día domingo. Por lo tanto, los creyentes en identificación con su Salvador y en celebración por su
victoria sobre la muerte y posterior triunfo para nosotros, es que nos reunimos el domingo para adorar la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte y darnos vida eterna. Esa es la razón por qué nos juntamos el domingo. Es la razón primordial, pero existen otras razones. La segunda razón es porque el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vino el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés, según lo que establecía la ley, se celebraba el primer día de la semana. Eso sale en Levíticos 23:16, o sea, el día domingo. Y el Espíritu Santo, cumpliendo las órdenes de nuestro Salvador, que sería, ¿cierto?, el Consolador, aquel que estaría con nosotros, vino el día domingo, también para corroborar la resurrección de nuestro Salvador en la cruz. ¿Se da cuenta que todo tiene un sentido? Evidentemente. En tercer lugar, los cristianos siguieron esta costumbre y se reunieran siempre juntos el primer día de la semana como iglesia. Como iglesia. Podemos ver, hermanos, ahí, como dato curioso, que Juan el Bautista recibió la revelación del Apocalipsis o los eventos futuros o el sello final el primer día de la semana. En Apocalipsis 1:10 nos cuenta Juan que el primer día de la semana el Señor se le apareció y le reveló lo que iba a suceder al final de los tiempos. Pero también, como evidencia contundente histórica, hermanos, todos los creyentes después de la Iglesia Apostólica hasta los primeros siglos mantuvieron la tradición de juntarse como todos los creyentes el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Por lo tanto, hay evidencia histórica, hay evidencia bíblica, hay evidencia de nuestro Espíritu Santo y primordialmente nuestro Salvador para decir que es el día domingo, el día correcto para reunirse y juntarse como iglesia, no el día sábado. Y por otro lado, el día no implica ninguna seguridad de salvación, porque ahí estaríamos diciendo que guardar un día sería entonces salvación por obras. Por lo tanto, los adventistas no creen en la salvación por gracia, sino por obras, porque les invitan a los creyentes a observar un día, porque eso es prueba irrefutable de su salvación, y en segundo lugar, les piden que hagan buenos actos o buenas obras, porque así su nombre no serán borrados del libro de la vida. Por lo tanto, mantienen condicionados siempre a sus seguidores o a esas personas constantemente con el terror de no saber si son seguros o no seguros de su salvación, hermano. Para nosotros, la cosa más importante que cada persona en nuestra iglesia debe entender es su seguridad que puede tener en Jesucristo. No hay otra cosa, porque Cristo lo dejó así. Hay algunos que se burlan de nosotros diciendo, ustedes son los salvos, siempre salvos. No importa lo que hagan, siempre van a ser salvos. Y la verdad es que es así. Le duela a quien le duela, le molesta a quien le moleste. ¿Sabes por qué? Porque no depende de mí. La salvación no es algo que yo traje, no es algo que yo produje, es algo que me fue dado por gracia, por misericordia del Señor. No porque no me lo merecía, sino porque el Señor le plació. Por lo tanto, si Él estableció en su voluntad que la salvación no se iba a perder, gracias Señor. Pero no es porque nosotros como iglesia nos creamos lo yolqueque o no, ustedes son liberales porque pueden seguir viviendo su vida. Y no es así, porque Pablo establece y la doctrina establece que la salvación, que aunque sea por gracia y aunque esté completamente segura, no es para tomarla a la ligera. No, hermanos, no hay que tomar en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recién juzgábamos, ¿cierto?, que los adventistas toman en menos la expiación de nuestros señores, menoscaban. Bueno, un creyente, hermano, que sigue viviendo su vida licenciosa, que sigue viviendo desordenadamente, no haciendo lo que su Señor le pide, bueno, es un creyente que está despreciando el sacrificio de su Señor. Por lo tanto, hermano, no nos equivoquemos. No es que la salvación sea así como, ya para hacer lo que quieras y total me voy a ir al cielo. No, hermanos. Tenemos que ser dignos también de poder entrar con honor a la gloria del Señor, porque ese honor será finalmente para nuestro Señor, que Él murió por nosotros. Y finalmente, hermanos, una de las doctrinas o enseñanzas que ellos también creen es lo que ellos llaman el sueño del alma. Y no, hermano, no se equivoca, no es una canción romántica, sino más bien lo que ellos enseñan en relación a esto. Dicen que los adventistas
igual que los testigos de Jehová, nuevamente, ¿cierto? Copiando una doctrina equivocada, enseñan que cuando el creyente muere, su alma duerme hasta el día de la resurrección. O sea, ellos creen que cesamos completamente de existir. Bueno, si me acompañan al libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 23 al 24, Filipenses, capítulo 1, versículos 23 al 24, Pablo decía lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, realmente los adventistas son bastante crueles, porque no le dan seguridad a las personas de su salvación, no le dan la certeza que si ponen su fe en Cristo de verdad son salvos, porque tendrán que entrar a un juicio. Y finalmente, ¿qué certeza le dan a las personas que mueren antes de que Cristo venga? Les dicen, bueno, está durmiendo, y cuando Cristo venga a resucitarlo, ahí vamos a ver si realmente Él puede ser digno de poder tener comunión con Dios. Bueno, ¿qué dicen ellos entonces? Bueno, dice que tu alma muere. Tú mueres y tú dejas como de existir, y que Cristo cuando venga te va a volver a resucitar por completo. Pablo dijo en su carta aquí en Filipenses que el vivir es tener comunión con Cristo, ¿cierto? Lo que en sí es bueno, es maravilloso saber que tener comunión con Cristo en la vida es saber de que el Señor está con nosotros. Pero Pablo dijo que el morir era muchísimo mejor, porque era una ganancia, hermano. O sea, cuando se muere, se ve el resultado final de tu fe. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no vamos a evidenciar acá en la tierra. De verdad que es así. A lo mejor la vida va a ser cruel con nosotros. A lo mejor la vida no va a ser muy justa si lo miramos así. A lo mejor las cosas que yo esperaba o anhelaba, a lo mejor no las alcanzaré. Hebreos capítulo 11 nos habla de esa verdad, que muchos hombres de la fe murieron esperando muchas promesas que no fueron cumplidas. Pero la ganancia del creyente se encuentra en que cuando muera tendrá su premio final, y eso sería encontrarse con Cristo en la eternidad. Por lo tanto, establece la Biblia que el creyente, una vez que muere, pasa a su estado de mejor resultado, que en este caso es una ganancia. No dice la Biblia que él se dejará de dormir. Es cierto que cuando la Biblia, en el libro de Tesalonicenses, habla de que los creyentes mueren, pero ese concepto habla de que los creyentes duermen, pero ese concepto de dormir lo atribuye al cuerpo físico, que en algún momento volverá a despertar y se unirá con su espíritu para estar junto totalmente delante de la presencia del Señor. Pero no habla que el creyente queda completamente inerte. Por lo tanto, nosotros hoy día declaramos absolutamente que si un creyente muere hoy día y va a la presencia del Señor, hoy está con el Señor en el paraíso. Así como el Señor se lo prometió al ladrón en la cruz, asimismo todo creyente obtiene su ganancia, porque el morir es muchísimo mejor que estar aquí en el cuerpo físico. Y mientras estemos en el cuerpo físico, hagamos lo bueno, pero la ganancia del creyente será estar con su Salvador. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice lo siguiente la palabra de Dios. 2 de Corintios 5, 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, que estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando Pablo ocupa el concepto de estar ausente, no es que se fue por un rato. Acá Pablo establece que para el cristiano el estar ausente del cuerpo equivale a estar presente para el Señor. O sea, la palabra ausencia ahí se está aplicando a la muerte física. Por lo tanto, una vez que el creyente deja de existir acá en la tierra, inmediatamente pasa a su ganancia o a su presente inmediato, que es estar con su Señor. Inmediatamente, porque esa fue la promesa de nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando el creyente muere, ¿qué muere? Su naturaleza
material, el cuerpo, ¿cierto? Esto es desechado, vuelto al polvo, la Biblia lo establece así, pero pasa inmediatamente a la presencia de Dios en forma consciente, en forma espiritual, delante de su Salvador. El Señor dice que algún día los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, sus cuerpos volverán a vivir y se unirán a sus espíritus y a sus almas conscientes arriba en los cielos. Por lo tanto, hoy día un creyente que murió está plenamente consciente, hermano. Está disfrutando, observa, glorifica, adora, nos mira, son testigos nuestros, nos animan a seguir adelante, hermano. No son ángeles, ojo con esto, porque eso es una doctrina también equivocada que enseñada por los católicos. Un creyente, una persona que muere, no se convierte en un ángel, no, sino que es un hijo de Dios que va a la presencia de Dios. Es un heredero de la gracia del Señor. No es un ángel, por si acaso, para que nos quiten esa idea romántica. Hermano, hay muchas falsas doctrinas, hay muchas frases que se dicen para a veces tratar de dar como una palabra armoniosa, pero que en el fondo es una falsa enseñanza. Lo que les decía anteriormente, esa imagen que pasaba y que nos recordaba nuestras vidas, eso es completamente falso. Bueno, estamos aprendiendo o hemos aprendido, hermano, algo bastante interesante. Yo, por lo menos, mire, de los testigos de Jehová, de los mormones, me lo espero, ¿cierto? Porque claramente ellos no son cristianos, declaran ser creyentes de Dios, pero tienen un evangelio completamente diferente. Pero estos son muy peligrosos, porque estos se dicen ser cristianos, leen la misma Biblia que tú tienes, escuchan las mismas alabanzas que tú tienes, tienen un lenguaje muy similar, te tratan de hermanos y por lo tanto es bastante complejo de poder comprender la diferencia. Pero aquí te dejamos argumentos contundentes de las declaraciones de fe que ellos tienen, y para que tú y yo, hermanos, no seamos engañados por estos grupos, ¿cierto?, que pseudo cristianos. Por lo tanto, podemos ya como conclusión final, hermano, sentenciar que los adventistas bajo ninguna circunstancia son una denominación cristiana, sino que por todas las tergiversaciones, por todos los enredos doctrinales, abiertamente cae en la categoría de una secta, y una secta muy peligrosa. Si usted conoce una persona adventista, ore por él, preséntele a Cristo. No dudo que a lo mejor pueden haber personas en esa secta que a lo mejor puede ser salvo, pero ya que ellos son cuestionados, ya que ellos son atemorizados para que ellos guarden su salvación, siempre es mejor asegurarse de presentarle a Cristo como el Salvador y la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios que puede salvar sus almas, hermanos. Estamos terminando una serie de estudios acerca de las sectas, y ahora nosotros, hermanos, vamos a entrar a un terreno un poquito más peliagudo. ¿Y por qué lo digo más peliagudo? Porque vamos a estudiar sectas o grupos que no precisamente son sectas, que no caen en la categoría de falsas doctrinas, pero que tienen enseñanzas, hermanos, muy confusas. Podemos decir que algunas diferencias doctrinales bastante grandes, y que por lo tanto, al estar dentro de un marco de cristiandad, un marco de cierta semejanza a nosotros, son muy engañosos y muy peligrosos. Hablaremos un poco acerca del movimiento pentecostal, de algunos grupos bautistas y de algunas líneas, hermanos, que hoy en día están tomando bastante protagonismo, que se están aduciendo los que vienen a cambiar el ambiente cristiano, la muerte del verdadero evangelio, vienen a traer la luz. Y vamos a ver algunas diferencias doctrinales que tenemos en relación a estos grupos. La idea no es pelearnos con nadie. Sé que ya me estoy ganando el odio de mucha gente, hermanos. Y la verdad es que, de verdad, amigo mío, si usted no está mirando acá, nuestra intención no es ofenderle. Al contrario, nuestra intención es mostrarle que Jesucristo es suficiente. Y su fe en la palabra de Dios es lo que usted necesita, nada más. Lo que usted crea, bueno, no le va a salvar. Lo que le puede salvar es Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz por ti es lo que tú necesitas. Por lo tanto, hermanos, no tengamos temor, no tengamos miedo de hablar de Cristo a aquellos que lo necesitan.
Este mundo está perdido, está errado, este mundo está confuso, este mundo está lleno de falsas doctrinas. Hermano, y solamente estamos viendo los conocidos, porque existen múltiples, sectas y grupos que se aducen la verdad. Ni siquiera yo he tocado, por ejemplo, los movimientos orientales, los movimientos, por ejemplo, nuevos que están hablándote de la regresión, hablándote del positivismo. Vamos a tocar en parte algunos de ellos, pero de verdad, hermanos, cada vez que tú vas viendo y conociendo, tú te vas impactando la manera en cómo el diablo ha logrado crear una serie y una cantidad exorbitante, hermanos, de posturas que lo único que hacen es confundir a la gente. Por eso cuando las personas dicen, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A qué iglesia voy? Si todos dicen que tienen la verdad. Nosotros prediquemos de Jesús, que es el único camino, es la única verdad, es el único medio para llegar al Padre. Así que, mis amados hermanos, sin más, me despido de cada uno de ustedes, deseando que el Señor esté con ustedes, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor les dé la luz y la claridad que necesitan. Recuerden, siempre su pastor está dispuesto, siempre su pastor está atento a lo que ustedes requieran. Cualquier duda que tengan en relación a los temas o otros, por favor, tenga la libertad de poder hacerlo saber. Si tú no tienes el material, hermano, pídamelo y yo gustoso se lo puedo compartir. Bien, les dejo por esta tarde. Los espero mañana, Dios mediante, para el culto de oración. Y también, hermanos, preparar nuestras vidas para lo que será otro tiempo de estudio bíblico que sin duda ha sido de gran desafío y motivación para nuestros corazones. Ya, mi hermano, me despido y espero que tengan una muy buena noche. Un abrazo, les amo y nos vemos pronto.